La ley de inducción electromagnética de Faraday, o mejor conocida como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Para comprender más a fondo la ley de Faraday, debemos entender lo que es la inducción electromagnética. La inducción electromagnética consiste en inducir una corriente eléctrica determinada por la letra I en un circuito cerrado a partir de una variación en el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético se define como la cantidad de líneas de campo que atraviesan determinada superficie. La ley de Lenz nos dice que el flujo magnético se obtiene a partir del producto del campo magnético, que está escrito con la letra B, por el área de la superficie, descrito por la letra A, por el coseno de teta. En este caso, teta se define como el ángulo que forman el vector normal a la superficie y el campo magnético. Existen tres casos en los que podemos generar inducción electromagnética. El primero es cuando cambia el campo magnético. El segundo es cuando cambia el área de la superficie. Y el tercero es cuando cambia el ángulo que tienen el campo y la superficie. En estos tres casos se genera una variación de flujo magnético. La variación de flujo magnético lo que provoca en sí es una diferencia de potencial o bien una fuerza electromotriz. Esta diferencia de potencial eléctrico genera una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Retomando la ley de Faraday, esta nos sirve para calcular esta fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a través de la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. La ley de Faraday está descrita matemáticamente de la siguiente manera, donde E es la fuerza electromotriz inducida y esto de acá es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Sin embargo, generalmente encontramos esta fórmula con un signo negativo. Este signo negativo surge de la ley de Lenz y nos indica que la corriente inducida va en contra de la variación de flujo. Para saber acerca de la inductancia, debemos de tomar en cuenta que al momento de que una corriente circula a través de un conductor enrollado llamado inductor, induce una fuerza electromotriz intrínseca en el circuito. A esta fuerza se le conoce como tensión inducida, la cual aparece como efecto de la aparición del flujo magnético variable. Este diferencial de tensión provoca la circulación de una nueva corriente eléctrica en dirección opuesta, es decir, crea una resistencia a la corriente principal del circuito. Y aquí es donde entra la inductancia, ya que es una propiedad de los circuitos eléctricos para resistir el cambio de corriente mencionado anteriormente. La inductancia se puede interpretar como la capacidad de un inductor para almacenar energía en forma de un campo magnético causado por el flujo de una corriente. La inductancia depende de las características que presente el inductor, es decir, entre mayor número de espiras, mayor inductancia, al igual que mayor área del inductor, va a haber una mayor cantidad de inductancia y también depende de las propiedades magnéticas del material del núcleo. La fórmula para calcular la inductancia de un conductor es la siguiente. El valor de la inductancia, que se mide en henrios, es igual al número de espiras del inductor al cuadrado por μ, que es la permeabilidad del núcleo, por la sección del núcleo, es decir, el área del núcleo, entre la longitud de líneas de flujo. También se puede obtener la inductancia a través de la fórmula de la ley de Ohm aplicada a un inductor, que sería el voltaje o la tensión a través de un inductor es igual al valor negativo de la inductancia por la razón de cambio de la corriente. Entre las diferentes aplicaciones destacan las siguientes. En circuitos electrónicos, los inductores se utilizan como componentes clave, especialmente en aplicaciones de filtrado, amplificación y conmutación. A su vez, ayudan a controlar la corriente y el voltaje en un circuito, y pueden usarse para bloquear o permitir el paso de ciertas frecuencias. Cuando se combina la inductancia con capacitores para crear circuitos resonantes, estos son capaces de almacenar energía en forma de campo magnético. Estos circuitos se utilizan en aplicaciones como fuentes de alimentación, conmutadas, inmersores y sistemas de carga inalámbrica.
En la parte de electromagnetismo, los electroimanes se crean utilizando bobinas de alambre con núcleos ferromagnéticos. Estos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como motores eléctricos, dispositivos de separación magnética y aceleradores de partículas. Finalmente, en sistemas de electrónica de potencia, como lo son los convertidores de energía, inversores y controladores de motor, los inductores se utilizan para filtrar y controlar la corriente y el voltaje, minimizando las interferencias y garantizando un funcionamiento eficiente.